Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee aquí en esta bellísima tarde. Bueno, ya estamos acá. Casi van a ser las 6:30. 6:20 más o menos de la tarde acá desde Franklin, Ohio. Saludo de manera muy efusiva a todo el pueblo del Señor a nivel mundial. Les he prometido a través de los años que cuando hay una información de grande relevancia, especialmente en el ámbito, en la plataforma religiosa, se las voy a compartir con una perspectiva bíblica y profética. Pues resulta que ya hace varias semanas o tal vez algunos meses que el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que fue también el obispo de Buenos Aires, Argentina, líder de la Iglesia Católica. De hecho, mientras él estuvo en Argentina por mucho tiempo, muchos de los católicos se habían estado saliendo de la Iglesia Católica y estaban convirtiéndose a las iglesias evangélicas. Una gran fuga, dicen que del 90% que habían, terminó casi el 70% quedando, porque más del 20% empezaron a abandonar las iglesias buscando algo diferente, un avivamiento, una experiencia con Dios. Y bueno, todos sabemos que Latinoamérica, no solo Argentina, sino todos los países, Brasil también, etcétera, con la población más grande de Latinoamérica y uno de los países más poblados del mundo, también ha tenido un gran avivamiento y muchos millones de católicos, millones que son sinceros, que son buenos, que aman a Dios, han salido de la iglesia buscando, enfocándose en Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Ahora, los últimos meses, el Papa Francisco ha estado hablando y se ha rumorizado del tema del celibato. El celibato, el asunto de que la Iglesia Católica no permite que sus sacerdotes se casen. Pero es interesante que durante los primeros casi poco más de 1000 años, o bueno, casi 1000 años, porque la Iglesia Católica comenzó en el año 313 después de Cristo. Y bueno, los primeros casi 800 años los sacerdotes se casaban, tenían familias, tenían hijos, pero ya por el concilio de Letrán, en 1139, que fue el segundo concilio, y nuevamente confirmado en el 1545 al 65 en el concilio de Trento, también se discutió el tema del celibato y quedó que oficialmente la regla de la Iglesia Católica era que los sacerdotes no se podían casar. Pues con estos escándalos que han habido en los últimos 15, 20 años, que literalmente han estremecido hasta lo más adentro de la religión católica, y que no estamos hablando de cientos, sino de miles y miles de sacerdotes acusados con evidencias de pedofilia, y luego sacaron un estudio exhaustivo de un escritor francés llamado Frédéric Martel. Después de 2 años de investigación, incluso con algunos de los que están en la curia del Vaticano, descubrieron que hasta el 80% de todos los sacerdotes católicos en el mundo son de inclinación, orientación homosexual. Y bueno, estos temas, y usted sabe que incluso George Pell, que era el líder grande, máximo de la Iglesia Católica por años en Australia, está preso. Le metieron 6 años de prisión por violar 2 niños. Estos temas han hecho bastante daño, han hundido la Iglesia Católica a un nivel de reputación mundial. Todos sabemos que lo que ha pasado es que literalmente se ha desenmascarado lo que siempre se ha sabido, que la Iglesia Católica como iglesia es literalmente la madre de las abominaciones de la tierra. Ahora, mi amigo católico, yo le amo en el amor del Señor, pero trata de entender que nosotros hacemos distinción. Yo hago muy bien clara distinción entre la iglesia y entre la gente. La gente, millones de ustedes son buenos, sinceros, sé que aman a Dios, pero literalmente están, ¿qué?, ciegos, y no pueden darse cuenta que la salvación no está en la iglesia, no está en los dogmas, en las mandas, en los escapularios, y mucho menos en las imágenes que se veneran o se adoran, que es la misma cosa. Amén, es la misma gata revolcada. Y yo sé que estos temas mucha gente no les gusta enfrentar, pero la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, parece que ya en los últimos meses el Papa Francisco ha estado comentando sobre la posibilidad o la probabilidad muy fuerte de finalmente deshacerse del celibato. Y bueno, ya comenzó, y parece que dio permiso para que en las áreas amazónicas, por ejemplo, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en lugares donde no hay para poder mandar sacerdotes
como los conocemos o los conocen en el mundo, ahí van a permitir que muchos hombres ya con esposas puedan tener la posición de sacerdote o de cura católico, con todos los derechos, según ellos dicen, ¿no? De poder llevar a cabo una misa, de poder hacer los últimos óleos, presentar niños de la primera comunión, etcétera. Pero ahora parece que se está rumorizando, comentando que el Papa Francisco lo dijo hace un mes atrás. Dice, voy a liberalizar la iglesia, la voy a hacer más libre que nunca. Pero eso no nos extraña. Sabemos que estamos en los últimos días y ahí te va, desde mi perspectiva como cristiano evangélico tradicional pentecostal. Sabemos perfectamente bien que estamos en los últimos días, en la recta final, y que para que el anticristo se manifieste, que solamente se manifestará en el momento que el mundo entre al tiempo de la gran tribulación, que es la 70 semana de Daniel. Léase el libro del profeta Daniel, profeta de Dios 600 años antes de Cristo, capítulo 7, 8 y 9. Léase la escritura para que descubra que cuando el mundo entre a este periodo, se va a manifestar la persona que la palabra llama la bestia de revelación, el anticristo, el hijo de pecado. Este será el enemigo del mundo y de la iglesia. La iglesia no va a estar aquí, porque creemos firmemente que la iglesia será arrebatada. Y entonces el mundo entra a este periodo, se manifiesta el anticristo. Y para que el anticristo se manifieste, hay varias áreas que va a tomar control de él. El área militar, el área de la economía, el área de la política. Obviamente va a ser el político más grande, más increíble de la historia del mundo, con un carisma tremendo, pero también el área de la religión. Y será, dice Daniel, uno que no honre al Dios de sus padres, y también será uno que no hará caso al amor de las mujeres. Escuche bien esto. Y sabemos muy bien que este tiempo ya está cerca. Y esta figura tremenda también tomará control de la religión. Y ya se está preparando la plataforma ecuménica. ¿Qué le parece? La figura religiosa más destacada del mundo hoy por hoy es Jorge Mario Bergoglio. Es el Papa de Roma. Es recibido en diferentes lugares del planeta como un rey. Algunos lugares lo reciben como Dios. Si llega cualquier presidente mandatario, ni siquiera le dan la cortesía, la pleitesía o el homenaje que le rinden al Papa Francisco. Recordemos el año pasado, cuando visitó Colombia, visitó Perú, visitó otros lugares, y hace años atrás que cuando llegó a México, ¿cuántos millones y millones de dólares se gastaron para recibir, proteger y cuidar a este señor? Pero esto todo lo estamos viendo porque ya es la preparación. El Papa Francisco se atrevió hace unos meses atrás a cambiar la Biblia, incluso diciendo que el Padre Nuestro no estaba como él pensaba, y lo cambió. ¿Quién le da la autoridad a él a cambiar la Biblia? También declaró que no hay infierno. También dijo que los sacerdotes católicos, que son más o menos como 420 a 430 mil en el mundo, son los únicos que tienen toda la autoridad para perdonar pecados, cuando la Biblia enseña lo contrario. En Primera de Juan capítulo 2 dice el versículo 1: hijitos, os escribo estas palabras para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Solamente Jesucristo es el único camino, es la verdad, es la vida. Pero el Papa Francisco dijo, solo ellos tienen la autoridad. Y es más, él dijo, la iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica Romana, es la única iglesia sobre el mundo. Entonces, ¿en qué quedamos los protestantes, evangélicos, cristianos, los independientes? ¿En qué quedamos nosotros que sabemos que tenemos el poder del evangelio? Porque la verdadera iglesia del Señor Jesucristo nació en el aposento alto, con el derramamiento del Espíritu de Dios, de acuerdo al libro de los Hechos. Léaselo, aleluya. Pero Dios bendiga a los católicos, que los ayude en este momento para que abran sus ojos. Y esta noticia es grande, grande. ¿Por qué? Porque aparentemente ahora él está abriendo la puerta, dando lugar para que los sacerdotes se casen y no se estén quemando. De hecho, durante la época de Martín Lutero se discutió muchísimo, allá por el año 1545 al 1565, en el famoso concilio de Trento, y muchos otros tiempos que se reunieron y decían esto, es que esto es malo para los católicos. ¿Pero por qué lo hicieron?
Muchos me preguntan, ¿por qué la Iglesia Católica, después de 800 casi años de tener, de tener que los curas se casaban, dijeron, ya no se pueden casar, ahora es la regla? Aunque no es una doctrina, fíjese bien, a la hora que el Papa quiere, él puede cambiar eso y decir, por orden papal, porque él es el reconocido, dicen que él es el vicario, para mí no. El único que yo adoro, sirvo, honro y bendigo y magnifico es a mi Salvador y mi Señor Jesucristo. Fuera de Él no hay otro, aleluya. A Él le rindo toda la gloria, la pleitesía, el honor, solo a Jesucristo, porque Él es para mí el grande de los grandes. Pero muchos dicen que el Papa tiene la autoridad de decir una cosa, de terminar, así como si fuera presidente de Estados Unidos, con una orden ejecutiva. Él dice algo y así el Papa con una orden, una declaración, él puede establecer, ahora los curas se casan, porque dice que no es una doctrina. Dicen que no es una doctrina ni un dogma de la iglesia. ¿Y están pensando hacerlo? Están pensando hacerlo porque ya se les vino abajo el mundo entero sobre esto de la pedofilia, de los sacerdotes que están en esta situación, en los arrestos, en las demandas multibillonarias. Imagínate, en los últimos años, solo en Estados Unidos han pagado más de 3 billones de dólares de puras demandas. Increíble. Esto es lo que está pasando. Así que el Papa Francisco se va a deshacer del celibato. ¿Los curas se casarán? ¿Se casarán los curas? ¿Y cómo se les va a llamar? ¿Padre? ¿Ellos van a tener sus propios hijos? ¿También le van a llamar padre? ¿O cómo le van a llamar? Porque al único que yo le llamo padre en este mundo, bueno, hay 2 personas. Está mi padre biológico, que lo amo con todo mi corazón, que todavía está conmigo, gracias a Dios, que es un tremendo siervo de Dios, y más que nada el Padre espiritual, mi Dios todopoderoso, el Shaddai, que está sentado en el trono allá en el cielo. Ese es el único que yo llamo Padre. Pero fuera de eso yo no le llamo Padre a nadie. Nadie. Digo, entre pueblo latino a veces hay expresiones, hey, ¿qué pasó, papá? Ay, papito, mira ahí. Pero no. Y hay algunos que ya llegan a este lugar donde, Padre, Padre mío, y algunos evangélicos van corriendo al Vaticano y le toman la mano al Papa, Papa, Papi, Padre. No, por favor. Pero esta es la información última que hemos recibido. El Papa Francisco está considerando. Ustedes saben que él lo dijo, voy a liberalizar la iglesia, la voy a cambiar. Él dijo, no hay infierno. Él dijo, habló incluso del fracaso de la cruz de Cristo. Él fue y visitó los Emiratos Árabes Unidos y con 2 besos, uno en cada mejilla, se unió y hizo un pacto global de paz con el gran Al-Tayeb, el líder máximo, el imán poderoso de los musulmanes islámicos sunis del mundo entero. Lo mismo hizo en Marruecos cuando llegó allá y dijo que todos éramos hijos de Dios. Y tiene años diciendo eso. Sirves a Buda, sirves a Mahoma, sirves a Confucio, sirves a quien tú quieras servir, eres también un hijo de Dios. La Biblia dice lo contrario. Capítulo 1 de San Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieran y creyeran en su nombre, a estos les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. Hijos de Dios no son solamente aquellos, o no son aquellos que nada más por decirlo, solamente, exclusivamente son aquellos que han creído en Jesucristo y lo han recibido como su único y exclusivo Salvador. Que Dios tenga misericordia de Jorge Mario Bergoglio. Alguien me preguntó, hermano Gary Lee, ¿y usted cree que este señor de Argentina se podrá convertir? Ojalá, para Dios no hay nada imposible. Pero yo no lo sé, yo no lo creo, pero bueno, pero pedimos que Dios tenga misericordia. Y por todos los amigos católicos que los amamos, fíjese bien cómo le estoy hablando, con amor, que los amamos en el amor del Señor. Abre tus ojos, amigo, abre tus ojos, estudia la Biblia, descubre la verdad. La idolatría es un pecado, venerar imágenes es un pecado, es una abominación. Postrarte ante una estatua, un pedazo de yeso, de madera, de cristal,
Es un pecado contra Dios. Óigame, Dios no comparte su gloria con absolutamente nada. Y lo más triste es que hay amigos católicos que no saben nada de la Biblia, pero simplemente, ciegamente, aceptan todo porque lo dijo el Papa. Usted está dejando su alma, la eternidad, en las manos de un fulano, porque así fue criado usted. Investigue, corrobore, confirme. Por favor, yo creo que la salvación de su alma vale un poquito más que eso. No lo deje en manos de nadie. Investigue usted, infórmese, abre sus ojos. Dice Revelación capítulo 17 y capítulo 18 y habla categóricamente sobre esta institución. Y dice: es la madre de las abominaciones de la tierra, la gran ramera de revelación, la que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús. Salid de medio de ellos, pueblo mío. Salga de allí, aleluya. Corra, escape por su vida. Y busque un lugar donde se predique a Jesucristo, donde se mueva el Espíritu de Dios, donde se proclame la verdad, donde se levante en alto el nombre de Jesús. Porque no hay salvación en la iglesia, no hay salvación en los dogmas, no hay salvación en la doctrina católica, solamente en Jesucristo. Ni el rosario, ni el purgatorio, ni el celibato, ni la misa, ni de los muertos, ni nada. Por favor, sal corriendo de allí y busca a Jesucristo, que es el único que salva y da vida eterna. El Papa Francisco se va a deshacer del celibato. ¿Y usted cree que eso les va a ayudar? La única solución para estos amigos católicos, y digo amigos entre comillas porque amigos míos no son, pero estoy hablando de los sacerdotes. La gente católica es otro rollo, pero los sacerdotes católicos, la única solución para ellos es un genuino arrepentimiento. Y para usted también, mi amigo, la única solución y salvación, porque la salvación no está en la iglesia, en ninguna iglesia. La salvación está solamente en la persona de Jesucristo, que vino y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros 2000 años atrás. Porque solo Cristo salva. Amigo católico, busca una buena iglesia donde se predique la palabra. ¿Qué te cuesta? Busca un lugar donde se predique a Jesús, donde se mueve el Espíritu Santo, donde proclamen la salvación verdadera solamente a través de la fe puesta en Jesucristo. Fíjese cómo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y por gracia somos salvos. Gracia es favor inmerecido. Y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. No por obras. La salvación no es por obras. Ni la salvación está tampoco en una institución, ni en una iglesia. Está en Jesucristo. Solo Jesús. Acéptalo a Él. Míralo a Él. Nadie más. Fuera de Cristo, nadie más salva. El evangelista Gary Lee, compartiendo la información de última hora. Pero esto todo está pasando porque ya Cristo viene pronto y la plataforma religiosa para el anticristo se está preparando. Pero la iglesia no va a estar aquí cuando se manifieste el anticristo. Y cuando el mundo entre a la gran tribulación, aquí no estaremos nosotros. Estaremos más allá del sol, en la presencia del Señor. Porque Cristo viene en una nube blanca. Cristo volverá con poder y gloria. Él nos llevará. Que Dios te bendiga. Comparte esta bendición. Que Dios bendiga a todos los católicos también y a toda la gente tan bella. El evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo. Shalom.